mismo, zurdazo de Carlos Marín. ¿Es posible que un hombre sea tan perfecto que un solo error lo persiga hasta la propia tumba? Dicen que los superhéroes no existen, pero en los años 70, México vio volar a uno. Esta es la gloria y la tragedia de Miguel Marín, el hombre que lo ganó todo, pero que terminó traicionado por su propio corazón. Para entender esta leyenda, hay que viajar allá a 1945, a una Argentina que intentaba encontrar su rumbo. En Río Tercero, Córdoba, nació José Miguel Marín Acoto, un niño que supo desde el primer día que en su casa el pan no sobraba. Muy pronto se mudaron a Rosario, y ahí, mientras otros niños soñaban con ser el delantero que mete el gol del triunfo, Miguel aprendió otra lección. En las madrugadas frías de los mercados, Miguel trabajaba en una verdulería. Sus manos, esas que años después detendrían proyectiles imposibles, empezaron cargando cajas pesadas de madera. Él no quería ser el protagonista que celebraba, él quería ser el guardián, el que evitaba la tristeza de su equipo. Pero el destino tiene formas extrañas de probarte. A los 14 años, un espía de talentos lo vio en un potrero y le dijo: «Pibe, tienes algo, ve allá a Buenos Aires». Miguel agarró lo poco que tenía, el miedo en el estómago, y se plantó en las pruebas de Vélez Sarsfield. ¿Pero saben cómo fue esa prueba? Le metieron 8 goles. Sí, escuchaste bien, 8 goles. El futuro Superman recibió 8 balones en su red en un solo entrenamiento. Cualquiera se habría rendido y cualquier otro habría regresado a la verdulería a cargar cajas y cajas todos los días. Pero allá apareció la primera figura clave, don Victorio Spineto. Él no miró el marcador, miró los ojos de Miguel después de cada gol y miró cómo se levantaba, cómo gritaba, cómo le dolía cada caída. Spineto sentenció: «Ese chico no se va, ese chico tiene el alma de un portero». Miguel pasó años en las sombras, en las juveniles, esperando y esperando. El titular de Vélez Sarsfield era ni más ni menos que Rogelio Domínguez, una leyenda que venía de ganarlo todo con el Real Madrid. Parecía imposible quitarlo de ese puesto. Pero justamente el 9 de agosto de 1964, el destino movió sus fichas y Domínguez se lesionó. El técnico miró a la banca y ahí estaba él, un joven de 19 años, delgado, con una mirada que parecía quemar, y le dijo: «Marín, te toca». Debut contra Huracán y victoria de 3-2. Ese día, el Gato, como le decían por su agilidad, no solo debutó, sino que le avisó al fútbol argentino que una nueva era estaba comenzando. Y entonces llegó 1968, el año donde Vélez decidió que ya no quería ser un equipo más. Marín ya era un muro, y el torneo terminó en un triple empate de infarto entre Racing, River y el Fortín. Todo se definiría en un triangular en el viejo gasómetro. Imaginen la presión, estadios a reventar, el olor a pasto quemado y 3 equipos matándose por la gloria. Marín estuvo descollante, volaba de poste a poste como si tuviera resortes en aquellas botas. Y aquel 29 de diciembre, Vélez se coronó campeón por primera vez en su historia. Miguel Marín no solo era un portero más, era aquel superhéroe que le dio identidad a aquel club. Pero todos sabemos que la vida se juega en modos extraños. En el caso de la vida de Miguel Marín, siempre tuvo ese equilibrio cruel. A cada alegría le seguía un golpe seco. Entre el 67 y el 71 llegó a la selección de Argentina, pero fue una etapa muy gris. Argentina quedó fuera del Mundial de México 70, en una eliminación que dolió en el alma de todo un país. Miguel lo vio desde fuera, masticando la rabia de no poder salvar a su patria. Y en 1971 llegó la amargura definitiva en su tierra. Vélez tenía un equipo de ensueño, un equipo que caminaba hacia el título del Metropolitano, y de forma inexplicable se les escapó de las manos en las últimas fechas. Miguel estaba devastado, sentía que su ciclo en Argentina se estaba agotando, que necesitaba un nuevo aire o quizás un nuevo cielo donde volar. Y fue entonces cuando sonó el teléfono. Desde México, un equipo llamado Cruz Azul buscaba un portero. La cifra, $30,000, una cantidad que hoy parece un chiste, pero que en ese entonces cambiaría la historia del fútbol mexicano para siempre. El 3 de noviembre de 1971, Miguel se quitó la camiseta de Vélez Sarsfield por última vez. Caminó por el túnel del José Amalfitani con lágrimas en los ojos. No sabía que estaba a punto de dejar de ser un gato para convertirse en Superman.
para convertirse en algo que el mundo nunca había visto. Miguel Marín no llegó a Cruz Azul para ser un portero más, llegó para cambiar la historia de un equipo que hasta ese entonces era conocido como los Liebres, pero con él bajo los 3 postes, la Liebre se convirtió en una máquina demoledora. Su primer gran examen fue el 9 de julio de 1972, final de liga contra el acérrimo rival, el América. El clásico joven en su máxima expresión, el Estadio Azteca era una caldera de 100,000 personas. Ese día, Miguel Marín dio un recital. El América atacaba con todo, pero el Superman parecía tener 1000 manos. Cruz Azul goleó 4-1 y esa tarde Miguel levantó su primer trofeo en México. Fue el aviso oficial, el trono en México ya tenía dueño y vestía de azul. Lo que vino después fue una dictadura deportiva. El Cruz Azul de los 70 fue el equipo más dominante que ha visto México y el corazón de ese equipo era Miguel Marín. Ganó el tricampeonato 71-72, 72-73 y 73-74, enfrentando a delanteros que daban miedo como lo son Reynoso o Borja, pero ninguno de ellos podía con esa mirada. Miguel tenía algo que ningún otro portero tenía, la capacidad de congelar el tiempo. Hay una jugada legendaria en una semifinal contra Tigres. El delantero rival remata a quemarropa. El estadio ya estaba cantando el gol, pero Miguel, en un acto de reflejos inhumanos, estiró el brazo izquierdo y sacó el balón cuando ya estaba cruzando la línea. Los cronistas de la época dicen que no fue una tajada, sino que fue un verdadero milagro. Por eso, Ángel Fernández, el mago del micrófono, no pudo contenerse. Mírenlo, no es un gato, es un hombre venido de otro planeta, es Superman. Desde ese día, el apodo se volvió su identidad. Miguel Marín no caminaba hacia la portería, sino que él patrullaba toda su área. Pero Superman tiene su kriptonita, y la de Miguel fue irónicamente su propia perfección. Ocurrió el 23 de mayo de 1976, contra el Atlante. Miguel atrapa un balón, intenta despejar rápido con la mano, ese sello tan único que lo caracterizaba, pero en el último microsegundo ve a un delantero cerca, intenta arrepentirse, trata de frenar el movimiento de su brazo, pero la física fue más cruel que el destino. El balón rodó por su palma y entró lentamente en su propia portería. El estadio enmudeció. El mejor portero del mundo acababa de meterse un autogol absurdo. Miguel se quedó hincado, con la cabeza baja. Ese error lo persiguió en cada entrevista, en cada charla. ¿Por qué? ¿Por qué dolía ver que el hombre que nunca fallaba también podía sangrar? Pero ese error, lejos de hundirlo, lo humanizó. La gente no lo amaba menos, lo amaba más, porque entendieron que debajo de aquella capa había un hombre que sufría por su equipo. Su hijo Max cuenta una anécdota que define quién era Miguel Marín. Un día, Max jugaba un partido escolar e hizo una salida espectacular a lo Pablo Larios. Todos aplaudieron, menos su padre. Al terminar, Miguel Marín lo regañó. Si sueltas esa pelota en una jugada así, es gol. Aquí no se viene a lucir, se viene a dar seguridad. Era su ley. Miguel Marín no jugaba para la foto, jugaba para el escudo. Se enamoró tanto de Cruz Azul que, aunque era argentino de nacimiento, se volvió cementero de alma. Se tatuó el escudo en el corazón. Marín no solo ganaba partidos, ganaba guerras psicológicas. Su hijo Max relata que Miguel Marín se tomaba tan en serio su trabajo que cuando llegó a ser entrenador usaba 2 videocaseteras para editar él mismo los partidos del rival, algo inaudito en aquellos años 80. Gato Miguel Marín era un perfeccionista obsesivo. Se dice que en los entrenamientos, si un defensa se distraía, el grito de Marín se escuchaba hasta fuera del estadio. Aquí no se regala nada. Incluso, después de ganar el bicampeonato en la temporada 79-80, Miguel seguía entrenando como si fuera un novato. Sus dedos estaban deformados por tantos balonazos. Sus rodillas crujían, pero mientras el corazón aguantara, él no iba a soltar el arco. Dicen que los superhéroes son inmortales. Muchos pensamos que Miguel Marín lo era, pero la realidad nos dio una bofetada el lunes 30 de diciembre de 1991, un día que el fútbol mexicano nunca podrá olvidar. Aquel hombre corpulento que llegó como un desconocido de Argentina y se convirtió en el mejor portero que ha pisado este país, se despedía de la vida de forma súbita. Tenía apenas 47 años,
una edad en la que muchos apenas empiezan a disfrutar de sus recuerdos. Pero para entender ese final, hay que mirar la cicatriz que Miguel llevaba en el pecho, una marca que partía su cuerpo a la mitad y que recordaba que 10 años atrás su corazón ya le había dado el primer aviso. Todo empezó en diciembre de 1980. Miguel estaba en la cima, recibiendo el premio al mejor del fútbol mexicano, cuando un desmayo repentino encendió las alarmas. Superman cayó al suelo no por un balonazo, sino por una traición interna, una afección cardíaca que lo llevó directo al quirófano en Estados Unidos para un injerto vascular. Miguel Marín intentó ser el de antes, volvió a la cancha en 1981 solo para despedirse, en un partido contra las Chivas, el mismo rival contra el que debutó. Fue una despedida corta, de apenas unos minutos, porque su motor ya no podía más. Colgó los guantes, pero no se alejó más del pasto. El Superman se hizo entrenador, pero este no fue un camino fácil. Su carácter explosivo, ese mismo que lo hacía un líder en el arco, le jugó malas pasadas. En 1982 le dio un cabezazo a un árbitro que le costó 1 año de suspensión. Miguel no sabía vivir a medias, o lo daba todo o mejor no daba nada. Llegamos a diciembre de 1991. Miguel estaba dirigiendo a los Gallos de Querétaro. Semanas antes de su muerte, en una entrevista, se quitó la camisa con orgullo y mostró su enorme cicatriz. Estaba ahí, trabajando con la intensidad de siempre, enseñando a los más jóvenes a volar. Pero ese 30 de diciembre, el aire empezó a faltarle. Fue llevado de emergencias a un hospital en Querétaro, irónicamente llamado la Santa Cruz. Aquí es donde la historia se vuelve trágica. Años después, cardiólogos especialistas denunciaron que hubo una negligencia dolorosa. A Miguel le diagnosticaron un problema pulmonar, cuando lo que estaba sufriendo era un paro cardíaco. Mientras los médicos buscaban en sus pulmones, su corazón, ese que se había tatuado los colores de Cruz Azul, se detenía para siempre. La atención llegó muy tarde. Superman moría porque, según los expertos en México, estamos en pañales en medicina deportiva. No se le hicieron los estudios de esfuerzo que su condición exigía. El mismo sistema le falló a aquel hombre que le había dado todo al sistema. La noticia cubrió de luto al continente. México lloraba a su ídolo extranjero más querido. Miguel Marín nunca se puso otra camiseta que no fuera la celeste, o su mítica jersey de rayas horizontales. Fue un hombre de una sola palabra y de un solo equipo. Su cuerpo no se quedó aquí en México, sino fue trasladado a Buenos Aires, al cementerio de la Chacarita. Ahí descansa hoy, rodeado de leyendas como Gustavo Cerati o Carlos Gardel. Pero su alma se quedó suspendida en el aire del Estadio Azteca. Miguel Marín no anotaba goles, los evitaba, y aún así logró que un país entero supiera su nombre. Fue aquel hombre que convirtió a la máquina en una leyenda y que nos enseñó que aunque el corazón se detenga, el vuelo de un superhéroe es eterno. La historia de Miguel Marín nos enseña que el éxito tiene un precio y que a veces el cuerpo no puede seguir el ritmo de un alma tan gigante. Pero, ¿qué pasa cuando el destino no te avisa con un problema de salud? ¿Qué ocurre cuando una noche de fiesta, en la cima de tu carrera, termina con un disparo que cambia tu vida para siempre? Si te impactó la tragedia de Superman Marín, tienes que conocer la historia de otro ídolo que tocó el cielo y cayó en un infierno en cuestión de segundos. Haz clic aquí para ver la historia de Salvador Cabañas, el día que el fútbol se detuvo en un bar. Nos vemos en la siguiente historia.